Antes de entrar en los textos, autores, unidades, es necesario entender algo muy importante. Educa no es una materia donde se apliquen teorías psicológicas a la escuela ni una materia muy técnica, sino que es una materia que viene a proponer un posicionamiento. Vamos a ver qué quiero decir con esto. Desde la primera clase, la cátedra deja claro que toda psicología que interviene en el campo educativo lo hace desde una determinada concepción, ya sea de sujeto, una concepción de conocimiento, de institución y de época. Por eso, Educa comienza preguntándose desde dónde se piensa en la psicología educacional y no directamente por los problemas escolares. No comienza primero por los problemas, sino analizando desde dónde se piensa a la psicología educacional. En la primera clase se trabaja algo que suele pasar desapercibido, pero es muy importante y tiene que ver con ¿qué es un programa de contenidos? El programa de la materia, que no es un mero listado de temas, sino que es la expresión escrita de un sistema de preferencias teóricas, éticas y epistemológicas. Esto quiere decir que los contenidos fueron seleccionados, otros fueron dejados afuera y esa selección nunca es neutral. Por eso la cátedra insiste en que la primera tarea del estudiante es leer críticamente el programa para entender por qué está esa secuencia, por qué estas teorías y por qué este enfoque. Toda selección de contenidos es una tarea que excede lo pedagógico didáctico. Tiene que ver con una tarea política, ética y epistemológica. Les recomiendo, insisto, lean el programa porque sirve de orientador antes de preparar la materia. En este marco, la unidad 1 cumple una función específica. Es una unidad disruptiva, que no viene a sumar contenidos, sino a reordenar lo que ya creemos saber sobre psicología. La unidad 1 toma como objeto el término psicología en singular para mostrar que en realidad hablamos de psicologías en plural. Esta no es una ciencia unificada, homogénea ni acumulativa, sino una ciencia pluriparadigmática y polémica, atravesada por teorías rivales. Cuando dije reordenar lo que creemos saber, es porque la materia en esta unidad retoma y vuelve a analizar e incluso tener una mirada crítica, un posicionamiento epistemológico, sobre algunas concepciones que vimos, por ejemplo, en Episte o en escuelas en primer año. Esto implica entonces, esta unidad, la primera, que no hay un único objeto de estudio consensuado, no hay una historia neutral de la disciplina y no hay una psicología que pueda intervenir sin tomar posición. Posición frente al objeto, posición frente al conocimiento, posición frente a la concepción de sujeto. En la primera clase de Educa se introduce una distinción fundamental. Teoría no es lo mismo que escuela. Las teorías son conjuntos de enunciados que intentan dar cuenta de un sector de lo real. Las escuelas, en cambio, están formadas por sujetos, por personas, con intereses, disputas, criterios de formación y de legitimación. Esta distinción permite entender por qué la psicología está atravesada por debates irreconciliables y por qué no es posible una síntesis entre todas las teorías. En este marco, la cátedra decide trabajar especialmente con teorías que definen la condición humana en términos de sujeto. El psicoanálisis como sujeto dividido, la psicología genética como sujeto epistémico, la perspectiva sociocultural como sujeto histórico, social y cultural. Esta decisión no es inocente, define el tipo de psicología que se enseñará y el tipo de intervención que se legitimará. A partir de este posicionamiento inicial, un posicionamiento epistemológico, la cátedra construye la materia a partir de 4 grandes referencias teóricas, éticas y metodológicas, que funcionan como lentes para leer todo el programa. Primero, la dimensión teórica, que incluye las teorías psicológicas, el enfoque institucional, el paradigma de la complejidad y las condiciones de época. Esto viene a ser la fundamentación teórica, la dimensión
epistemológica que tiene la cátedra. Hasta acá entonces se construye el andamiaje teórico. La materia sostiene que no se puede abordar ningún problema del campo educativo sin este marco previo, ¿sí? El paradigma de la complejidad, las condiciones de época son muy importantes para la cátedra, se posicionan desde ahí. Luego aparece entonces la dimensión metodológica, que propone la interdisciplina como método, el trabajo en equipo y el trabajo por proyectos. Esto muestra que Educa no separa teoría y práctica, sino que entiende la intervención como una práctica situada, compleja y colectiva. Lo de las intervenciones, sobre todo, lo vemos en las últimas unidades. Es muy importante esta parte para quienes sean libres. Otro punto central de la primera clase es la concepción de educación. La educación es pensada como un proceso de transmisión, apropiación y recreación de culturas, conocimientos y saberes. La transmisión no se reduce a la enseñanza de contenidos. Cuando alguien enseña, no solo transmite una disciplina, sino que transmite una posición frente al saber, una posición frente al conocimiento, una manera de vincularse con el saber, una forma de ejercer autoridad, una concepción del sujeto que aprende. Y esto es clave para entender por qué la psicología educacional no puede limitarse a evaluar individuos, abro paréntesis, por eso es que hablan de sujeto, sino que debe analizar prácticas, discursos e instituciones. Todo lo que se trabaja a lo largo de la materia se apoya en este encuadre inicial, porque Educa propone primero construir los lentes teóricos para recién después poder leer e interpretar e incluso abordar las distintas problemáticas como por ejemplo el fracaso escolar, la medicalización, violencia, ESI, entre otros, ¿no? Solo por mencionar algunos. Este audio tiene la finalidad de funcionar como un mapa, que sea el primero que ustedes escuchen, para poder entender y a mirar esta materia desde una mirada muy crítica, situada y no neutral. Por eso les reitero, lean el programa de la materia. Y para cerrar voy a leer unas anotaciones que hice del primer teórico porque me parece importante el encuadre que se le da, ¿sí? La dimensión epistemológica, como vimos, es sobre todo en la unidad 1, la unidad 2, completa, porque ahí se ven justamente las teorías psicológicas. Los tres titanes, como llama Brunner, decía el profe López Molina, Freud, Piaget, Vygotsky. Luego tenemos el enfoque institucional, que tiene que ver con el paradigma de la complejidad. Ese es el marco teórico y es lo más importante, posicionarse desde ahí. ¿Qué implica el paradigma de la complejidad? Lo vamos a ver en la segunda parte de la materia. En la unidad 4 se retoma la unidad 1 y se hablará de una crítica muy fuerte a la psicología evolutiva y de la adolescencia, a teorías motivacionales y a la psicometría, esto de psicopatologizar problemáticas. Y por supuesto esto se relaciona con lo que dije recién, que es muy importante, la dimensión de las condiciones de época. Por ejemplo, en la unidad 1, el texto de Bleichmar es muy importante. Después tenemos el texto, en la unidad 2, el texto de Bleichmar con el malestar sobrante, que habla justamente de estas condiciones de época. Como decía, todo esto viene a ser el andamiaje teórico. Lo que es la dimensión metodológica tiene que ver con la interdisciplina como método, el trabajo en equipo y el trabajo por proyectos. La cuarta dimensión, tenemos dimensión epistemológica, el enfoque institucional, la dimensión metodológica, y la cuarta dimensión tiene que ver con los problemas que nos enfrentamos en el campo educativo. Medicalización de la infancia, ESI, violencia, los que nombraba recién. Pero dice el profe que para llegar a los problemas, primero hay que construir el andamiaje teórico. Entonces, la unidad 1 nos viene a responder qué quiere decir la expresión psicología educacional. Rápidamente, ahí podríamos citar también esta clase donde se toma la concepción de educación, proceso de transmisión, apropiación y recreación de culturas, conocimientos y saberes. Cuando uno enseña no solo transmite el conocimiento, la disciplina, no sé, biología, físico-química, por ejemplo,
sino que transmite una posición frente al conocimiento. Por eso, después la unidad 2 son las teorías psicológicas y progresivamente, para llegar al final, a abordar, analizar e interpretar las problemáticas que se pueden presentar en el campo educativo. Ahora sí, comencemos entonces con la unidad 1.